Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenido una vez más a nuestro canal. Soy su hermano en Cristo y predicador por la misericordia del Señor Ángel Rendón. Y el día de hoy, como ya pudieron observar en el título de este video, vamos a hablar de un tema importante que muchas veces nos preguntamos, muchas veces se preguntan las personas antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de llegar a los caminos del Señor. Y es que, ¿qué debo hacer yo para ser verdaderamente salvo? Y este es un tema sumamente importante, es un tema que es necesario que todo el mundo conozca, porque muchas veces la información, ¿no?, es errónea en cuanto a este tema. Es importante aclarar ciertos puntos, ¿no? Y para comenzar desde ya este tema, vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y es que aquí vemos que Jesús está hablando con un hombre que dice la palabra del Señor que él era principal de la sinagoga, o sea, era un sacerdote de la sinagoga, y podemos ver que este hombre en su corazón había creído en el Señor, pero no era salvo. Entonces vamos a ver qué le dice el Señor Jesús a este hombre en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros, de la salvación? Para nosotros es entrar al reino. O sea, el objetivo de la salvación es poder en el momento perfecto, cuando Jesucristo venga por su iglesia, en el momento perfecto, poder estar delante de la presencia del Señor, decir: verdaderamente he recibido el reino, verdaderamente he podido llegar al reino. Ese es el objetivo de la salvación. Pero entonces, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y vemos acá, ¿no?, que Nicodemo le hace una pregunta al Señor. Nicodemo le dice: rabí, maestro, ciertamente tú vienes de parte del Padre, porque si no vinieres de parte de Él, estas cosas que tú haces no podrían existir. Y Jesús de una vez no le hace como que una conversación acerca de eso, sino que le dice: de cierto te digo, es necesario nacer. Pero este hombre vemos que tomaba esto de manera literal. Y Jesús no estaba hablando de un nacimiento espiritual. Jesús estaba hablando de que era necesario que naciera espiritualmente. Mira lo que dice más adelante en el versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿no? Nosotros tenemos que entender que tenemos dos nacimientos. El primer nacimiento que tenemos es el nacimiento de la carne. Somos engendrados por nuestros padres y somos traídos a este mundo a través del vientre de nuestra madre. Ese es nuestro primer nacimiento, ese nacimiento según la carne. Pero el Señor Jesucristo aquí nos está hablando de un nacimiento. Él nos está hablando que es necesario nacer del Espíritu, es necesario ser nacido del agua y del Espíritu. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice esto? Porque nosotros necesitamos romper toda ligadura, romper todo yugo, todo pecado, romperlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede redimir de la muerte eterna, del pecado. Él es el único que ha hecho ese gran sacrificio para que tú y yo en este tiempo, en esta hora, en esta fecha, podemos decir: verdaderamente yo soy salvo por Jesucristo. ¿Qué es necesario? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Debo creer en el Señor Jesucristo. Debo ser una persona nueva, un nuevo nacimiento. Debo tener un nuevo nacimiento y decir: ok, muero para el mundo y ahora voy a vivir para Cristo. Ahora voy a vivir para verdaderamente predicar la palabra, para verdaderamente vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, el primero que tenemos que entender, ¿no?, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas y abandonar todo aquello, abandonarlo, echarlo a un lado, todo aquello que nos hace mal, todo aquello que de una u otra manera afecta nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya nosotros, una vez que morimos a la carne, comenzamos a vivir de acuerdo al Espíritu. Ya sabemos lo que dice, ¿no?, que lo que es nacido de la carne,
vive conforme a la carne, pero lo que es nacido del Espíritu vive conforme al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender este punto de que pasamos de tener una vida carnal a tener una vida espiritual. Y ustedes me dirán, ok, pero seguimos viviendo en la carne, seguimos estando en este mundo y está bien, seguir, mientras permanezcamos en este cuerpo, tenemos una vida natural, una vida aquí en la tierra, pero es necesario que nuestra mente sea renovada, como dice la palabra del Señor, y entender mucho más allá de lo que normalmente vemos, entender que más allá de la frontera, que más allá de estas paredes, que más allá de este cielo hay una vida eterna, más allá de lo que vemos hay algo sobrenatural que muchas veces no vemos, pero sí podemos sentir la presencia de Dios en cada uno de estos aspectos. Entonces es necesario que nosotros, como primer punto para poder ser salvo, es dejar todo a un lado, dejar todo aquel mal, dejar todo el pecado, dejar de practicar el pecado, porque sabemos que este mundo está lleno de pecados, sabemos que este mundo está colapsado, está gobernado por el príncipe de las tinieblas, ¿no? Entonces es necesario que nosotros dejemos de practicar el pecado, es necesario que nosotros podamos decir, ok, verdaderamente, ¿cómo quieres, Señor? Y el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros es quien nos va a guiar. Sí, por eso es que es necesario nosotros decir, Señor, que tu Espíritu permanezca en mí todos los días. Entonces el Señor nos invita, ¿no?, a nosotros poder vivir una vida en santidad. ¿Por qué digo que nos invita a vivir una vida en santidad? Simplemente porque nosotros hemos recibido por misericordia de Dios el Espíritu Santo. Y si el Espíritu es santo, nosotros como personas tenemos que practicar esa santidad. Debemos aprender a caminar en santidad, porque nosotros como personas, tú y yo como personas, necesitamos vivir de acuerdo, como dice la palabra del Señor, necesitamos vivir de acuerdo como el Señor quiere que verdaderamente nosotros vivamos. Entonces ese es nuestro primer punto. El primer punto, abandonar todo aquello que contrario a la voluntad de Dios nos aleja de Él, nos aleja de su presencia, toda actitud negativa, toda actitud egoísta, toda actitud de mentira, todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios es lo que nosotros vamos a dejar a un lado. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es lo que nos aleja de Dios? Pues cuando leemos la palabra del Señor, vamos a ir entendiendo todo lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Entonces es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para poder ir entendiendo punto por punto qué quiere el Señor en nuestras vidas y qué no quiere el Señor en nuestras vidas. Entonces, como segundo, debemos reconocer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del pecado por cada uno de nosotros. O sea, como primer punto vemos que nos arrepentimos, ¿no? Dejamos a un lado todo. Segundo, nos convertimos, o sea, empezamos a creer en el Señor Jesucristo. Empezamos a creer que a través de Jesús vamos a encontrar la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos hace esa reflexión, claramente debemos entender, ¿no?, que solamente a través del Señor Jesucristo, que nadie te engañe, solo a través del Señor Jesucristo podemos tener la vida eterna. Solamente a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos. A mí la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor en ningún momento me dice que a través de nada vives salvo. No me dice que a través de la obra, no me dice que a través de ninguna acción, no, me dice que a través de yo creer en el Señor Jesucristo, yo voy a ser salvo. Entonces, como primero me arrepiento, dejo de hacer lo que no le agrada al Señor. Como segundo, comienzo a creer en el Señor Jesucristo. Hay una transformación, un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio sí o sí. Miren, vamos a irnos, ¿no?, allí al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Y miren lo que dice este libro, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Libro Primera de Juan, ¿no?, capítulo 2, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Recordemos en los videos pasados, ¿no?, que el Señor Jesucristo dijo que el Padre y yo uno somos.
Entonces, si Jesús dijo que el Padre y yo uno somos, entonces nosotros la única manera de poder llegar al Padre es creyendo en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Entonces aquí lo dice claramente el libro de Primera de Juan, ¿no? Dice, todo aquel que niega al Hijo, también niega al Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que podemos negar, no podemos decir que a través de otra persona, no podemos decir que a través de un Juan podemos llegar al Padre, porque solamente para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Entonces, como tercer punto, debemos pedirle al Señor que convierta nuestra vida en algo nuevo. Pedirle al Señor reconocer en nosotros abiertamente, reconocer públicamente que verdaderamente necesitamos vivir para Cristo. Entonces, primer punto, nos arrepentimos. Segundo punto, nos convertimos. Y tercer punto, hablamos públicamente de Cristo. Y allí sí vienen los actos. ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo soy ahora? Ahí viene la transformación. Ahí viene esa renovación de nuestra mente, esa renovación de nuestro cuerpo. Allí viene ese nuevo nacimiento. Entonces es necesario que nosotros comencemos a practicar desde ya. ¿Cómo puedo ser salvo? 1, arrepintiéndome. 2, convirtiéndome. Y 3, mostrando actos de cambio. Siendo testimonio para otras personas, siendo testimonio de esa transformación que el Señor hizo para nosotros. Así que es importante que nosotros el día de hoy tengamos esto claro, que para poder convertirnos en esos 3 pasos: arrepentimiento, convertirnos y testimonio. ¿Ven? Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Los espero en un nuevo video que todo cristiano siempre se hace y ya estamos comenzando. Así que si no quieres perderte suscríbete, deja tu like y comparte este video para que pueda llegar a muchas más personas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano Cristo y predicador.